Chiotti. Muy buenas tardes, Carla. Estás allí con Daniel Menéndez, coordinador nacional del movimiento Barrios de Pie. ¿Esto es así? Así es, Luciana, sí. Después de la marcha que se realizó el mediodía de hoy en el centro porteño, que más allá del caos de tránsito convocó a mucha gente de las diferentes organizaciones sociales y algunos gremios que también estuvieron presentes, como la bancaria, por ejemplo, o SUTEBA y diferentes gremios docentes que formaron parte de esta consigna bajo el lema Tierra, Techo y Trabajo, que pidió por el aumento en los planes sociales de los salarios, dicen ellos en realidad, que no tienen por qué llamarse planes sociales, sino que es el salario de miles de gente que está en una situación desfavorable desde hace mucho tiempo, y estamos efectivamente, como vos mencionabas, Luciana, con Daniel Menéndez, él es de Barrios de Pie, una gran convocatoria en el día de hoy, con una consigna clara, pero un pedido que la ministra de Desarrollo Social en el día de ayer, por ejemplo, había dicho que en realidad no se lo habían hecho formalmente a ella, no habían pedido una reunión, que le resultaba hasta extorsivo que hicieran este tipo de manifestación antes de tener algún planteo cara a cara con ella, con la gente del ministerio directamente. Daniel. Sí, la movilización ha sido muy importante, ha habido más de 100.000 trabajadores y trabajadoras hoy convocados. Me parece que debe tomarse como un llamado de atención antes que como una extorsión, ¿no? La verdad que venimos de un año muy malo, probablemente el resultado de 3 años de política económica está a la vista, una inflación de más del 50% en alimentos, un aumento del promedio del 30% de los programas sociales, la asignación universal por hijo, lo que hace una pérdida de 20 puntos del ingreso en los hogares. O sea, se puede comprar un cuarto menos de lo que se podía comprar más o menos en enero del 2018, perdón. Esa realidad es evidente que lo que no se puede pretender es que no haya reclamos. La gente no se va a quedar en su casa esperando cómo se destruye empleo, cómo se le impide progresar, cómo se le impide pensarse sobre la base de un empleo, de un trabajo, con un plato de comida en su hogar. Nosotros creemos que está lejos de ser una extorsión, obviamente, es un reclamo justo por aspectos concretos de la realidad social, y creemos que hay un elemento que nos parece importante. La ministra dijo, en las mismas, cuando dijo esas declaraciones que vos referías, que la pobreza va a crecer. Ahora, lo que no dijo es qué va a hacer el gobierno. O sea, prácticamente parecía una panelista, un periodista, un analista de la realidad, y no una persona que tiene en su capacidad poder modificar la realidad a través de políticas públicas. La ministra nos dice que va a crecer la pobreza y no dice una sola medida para generar un cambio en esa tendencia, ¿no? Nosotros el año pasado llevamos 5 leyes al Congreso a través de una marcha federal que tiene que ver con los problemas de la tierra, el techo y el trabajo. Nosotros creemos que ya es un gobierno que tiene sin duda un plazo de finalización, y lo que nosotros entendemos es que hay que tomar una ley de lo que planteamos, que es la ley de emergencia alimentaria. Este gobierno agarró un país muy difícil y empeoró todo, agravó la situación. En la Argentina había un problema de inflación de alimentos, había un problema de dificultad de empleo, y lo que hizo es destruir el empleo, empujar la inflación para más arriba, crear más pobreza e instalar el hambre. Parece que el desafío que debía tener el gobierno, modesto, sabiendo de su fracaso y entendiendo que no puede dejar las cosas peor, es que no se instale el hambre. Y para que no se instale el hambre, me parece que es un desafío mínimo, puntual, que debería tomar la ministra, convocar a los comedores escolares de las escuelas, a las organizaciones sociales, a las parroquias, y tener una política alimentaria clara que tenga que ver con el incremento de la asignación universal por hijo atada a la inflación, para que no pierda 20 puntos como el año pasado, y que el gobierno no deje como herencia que sea un gobierno del hambre, que sea el gobierno que se quede en la historia como el gobierno que nos llevó al FMI, nos endeudó, Daniel, y nos dejó el hambre instalado en nuestros barrios. Sí. Hola Daniel, muy buenas tardes. Luciana Vázquez te saluda. Buenas tardes, Luciana, ¿cómo estás? Evidentemente la Argentina tiene problemas serios, estructurales, endémicos, que afectan el plazo presente, el plazo inmediato y el mediano-largo plazo.
En relación al plazo, a la actualidad, al momento de hoy, este problema del hambre en Argentina y del crecimiento de la pobreza, tengo un par de preguntas. ¿Cuál es la relación con el Ministerio de Desarrollo Social, puntualmente con la ministra Stanley, si a la hora de plantearle este tipo de problemáticas hay una buena escucha por parte del Ministerio? En los primeros tiempos ha habido una política de diálogo, de búsqueda de consensos, de articulación de propuestas como la ley de emergencia social que hemos trabajado, como la ley de barrios populares. Ahora, hace ya unos cuantos años, que por lo menos año y medio, 2, que el cambio en la mirada del gobierno es encerrarse sobre sí mismo. Pero no convocar al diálogo, no abrirse. ¿Estás de acuerdo, Daniel, con que el gobierno aumentó la inversión en gasto social para contener esta situación? Respecto de la gestión anterior, digo. Aumentó porque aumentó la demanda también las políticas económicas. Es decir, si el gobierno no construye una red de respuesta a los mismos problemas que él genera por destruir empleo, y no generar posibilidades de trabajo, sin duda hay que dar una respuesta. Ahora, el problema es que la política económica genera problemas complejos, complicados, porque hay dos elementos que me parecen importantes. Primero, la destrucción de empleo, que hace que más gente tenga que depender de búsqueda a través de la red de contención, a través de los programas de empleo y de los salarios sociales que el gobierno con el que busca atender esta situación. Y el otro problema, que con la inflación y el deterioro y el sostenimiento de los aumentos de alimentos, aún con esos programas de empleo, la pobreza sigue teniendo un problema, que es que empieza a instalarse el hambre como una realidad concreta, cotidiana, Daniel, de comedores desbordados. Daniel, sí. Se sostiene a veces que la idea de que se aumentó el gasto social es una demostración de una política pública social exitosa, pero hay otra lectura, que es la demostración de que hay algo que no está funcionando en la generación de empleo y en el sostenimiento de una economía sustentable. Esa es un poco tu posición. Sin duda, o sea, se multiplica la necesidad de dar respuesta, porque se generan gente a la que hay que dar respuesta, digamos, se generan condiciones en la política económica que hay que atender. Ahora, aún así, aún con ese esfuerzo, hay un cuadro como el que te señalaba, de comedores comunitarios desbordados. Es decir, hay, aún con ese esfuerzo que uno lo puede reconocer, enormes dificultades. Es decir, no, porque es tan brutal el deterioro económico en la actividad, que cada vez menos gente puede encontrar una salida a través del laburo, a través de las changas. Hay una caída y un enfriamiento de la economía desde hace ya unos cuantos meses que hace imposible que buena parte de las familias que viven en los barrios populares puedan, a través de ese esfuerzo, garantizar un plato de comida, y hay que ir y asistirla, y no llega y no se alcanza. Daniel, y esa es la realidad que hoy tenemos. Por eso la emergencia alimentaria entendemos que es central. Daniel, hay después dos cuestiones que se plantean en relación a los planes sociales, las transferencias de dinero, que es, bueno, si es necesario establecer transferencias condicionadas de dinero. Por ejemplo, esta idea de que los planes sociales podrían estar atados a cierto tipo de actividades de contraprestación laboral y no simplemente una recepción pasiva de dinero, para estimular de alguna manera, por ejemplo, la reconstrucción de habilidades laborales y en el futuro habilitar la posibilidad de que esa persona se reintegre al mercado de trabajo. ¿Cómo verías eso? Eso es sin duda lo que hay que hacer. Ahora, el problema es que, acompañado de eso, tiene que haber políticas que incentiven la generación de empleo. Porque si no sé, hay una aceitera en Lanús, por ponerte un ejemplo, que procesa los granos para extraer el aceite, genera puestos de trabajo de calidad con tecnología. La empresa china, que es propietaria de esa aceitera, la va a trasladar a China la planta para simplemente exportar de la Argentina los granos y generar el trabajo en China o en otro país que le sea más rentable. Hay infinidad de empresas que se están trasladando a Brasil porque los costos o porque las posibilidades son mejores. Y el gobierno, en lugar
de sostener y de defender el trabajo en nuestro país, prácticamente que les entran todas las balas, ¿no? Todas las empresas se terminan yendo. El ejemplo de las pymes que cierran a diario porque no se puede vender lo que se produce en el mercado interno o porque los costos de la energía no le cierran con los números de la producción. Es decir, vos podés capacitar a la gente que hoy está en un mercado y con dificultades, ahora tiene que ir acompañado con política económica que se sostenga sobre la base de mejorar el trabajo y la producción, y eso ahora, es lo que hoy Daniel, está ausente. supongamos que existe una política de desarrollo de empleo exitosa que efectivamente logra que se generen más inversiones, que se instale más producción en Argentina y se genere más empleo. Si no hay una adaptación de la mano de obra calificada, con buenos estándares de preparación profesional en todo tipo de la cadena de valor, de todas maneras esa población no va a poder insertarse laboralmente. ¿Estarías de acuerdo con otra idea que está muy discutida, que es atar la entrega de esos planes sociales a la promoción de la culminación de estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios o de algún tipo de oficios o habilidades? Digo, pensando en el mediano y largo plazo, ¿no? Sí, nosotros eso lo realizamos cotidianamente, tenemos centros de oficio, promovemos la terminación de los estudios primarios, bueno, secundarios. Pero las cifras indican en Argentina que los adolescentes abandonan la secundaria, hay 6 millones de personas en el país que no tienen título secundario, de manera que eso ni el Estado es exitoso ni las organizaciones sociales lo están siendo. Bueno, las organizaciones sociales son exitosas, lo que pasa es que, bueno, trabajan sobre un universo limitado. Lo que está claro que no son exitosas son las responsabilidades del gobierno que debería promover por la universalización de los estudios. Ahora, yo te pongo un ejemplo en relación con esto para ver la magnitud y la dimensión. Cuando salimos a través de determinadas políticas económicas de la crisis del 2002-2003, había 1.800.000, 2 millones de programas Argentina, de programas Trabajar. En el cabo de 3 años, esos 2 millones prácticamente quedaron reducidos a 400.000. ¿Por qué? Porque se generó trabajo, porque se generaron las condiciones para que haya un mercado interno y que las empresas con la capacidad ociosa de la crisis previa de fines de siglo pudieron retomar su capacidad productiva y vender. Eso generó empleo y eso incorporó una cantidad de trabajadores que estaban en los marcos de los distintos programas sociales. De modo que la dimensión del sector dentro de los trabajadores que necesitan capacitarse para incorporarse al mercado de trabajo es muy limitada. Pero Daniel, si acá hubiera oportunidades de trabajo... Último tema que te planteo. Está claro que el mundo está cambiando estrepitosamente en relación al modo en que está afectando los trabajos establecidos por décadas que pensábamos que eran eternos. Los periodistas nos tenemos que readaptar continuamente. Nadie tiene el trabajo asegurado, ni siquiera las profesiones que tienen mayores niveles de preparación. Es necesaria la formación continua. ¿Por qué no pensar desde las organizaciones sociales, más allá de asegurar cíclicamente el trabajo de los sectores más vulnerables, que esos sectores se sigan formando continuamente para estar preparados ante las curvas que no dependen de crisis económicas, sino de cambios muy estructurales de los sistemas laborales en el mundo? Pero en eso nadie puede estar en desacuerdo. El problema es cuál es la explicación de la situación hoy. Si es que la gente se tiene que capacitar, que sin duda se tiene que capacitar. Ahora, si continúan estas políticas económicas que cierran fábricas, vamos a tener gente cobrando planes sociales capacitada, no ingresando al mercado laboral, porque hay un problema en la política económica. Entonces, acá hay que atender el problema. Sí, entiendo tu punto de vista, sí. No, está bien, pensé que me parece que ahí hay que atender a esa realidad, porque si no vamos a tener los mismos problemas con la gente más capacitada, pero sin oportunidades, porque acá no hay trabajo para todos en este mercado. De todas maneras, la gestión anterior, que tuvo otro signo en términos de construcción de política pública, también desalentó el empleo y aumentó la pobreza, y este gobierno la empeoró. Es decir, no hemos tenido suerte los argentinos en las últimas década y media o casi 20 años. Muchas gracias, Daniel. Bueno, yo creo que los primeros años
perdóname, los primeros años, por lo menos hasta el 2006, 2007, se generó empleo. Me parece que hay que pensar cuál fue el motivo por el cual esa generación de empleo se frenó, y sin duda no es que es un problema de hoy. Lo que pasa es que hoy se ha agravado mucho en términos de ya tener situaciones que vuelven a retrotraernos a épocas difíciles, el tema del hambre de los comedores, amén que, por supuesto, que la situación no la generó del todo este gobierno, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Muy interesante tu testimonio. Gracias. Muchísimas gracias, Carla, desde allí. Muy buenas tardes. Hasta luego, Luciana. Hasta luego. Bueno,